If you have your Bibles, open up to Colossians chapter 1. Si tienen su Biblia, ábranos en Colosenses capítulo 1. We're going to look at a passage in Colossians where the Apostle Paul tells the church there what is his purpose in his mission as a leader in the church. Y vamos a ver este pasaje en Colosenses donde Pablo habla del propósito que tiene él en cuanto a lo que es la misión de la iglesia. Now, the book of Colossians was written by Paul around 60 AD while he was in prison. El libro de Colosenses fue escrito por Pablo como 60 años después de Cristo, cuando Pablo estaba en la prisión. Paul knew what it meant to suffer for Christ. Pablo sabía qué significaba sufrir por Cristo. And his letter to the church in Colossae was to encourage them in two ways. Y en esta carta Pablo trata de animarlos en dos maneras. First, to resist the false teaching that was prevalent in the city. Primero, que resistan la falsa enseñanza que era costumbre de la ciudad. And second, to challenge them to grow up spiritually. Y también de animarlos a crecer espiritualmente. At the end of chapter 1, Al final del capítulo 1, Paul reminds them that before Christ they were alienated, they were separated from God, Pablo les recuerda que antes de Cristo Jesús ellos estaban separados de Dios. and only by the blood of Christ were they saved. Y solo por la sangre de Cristo ellos han sido salvados. When they trusted in Him alone Cuando confiaron en Él for their, únicamente for their salvation, por su salvación, they were reconciled and justified before God. ellos fueron reconciliados y justificados delante de Dios. And Paul says in verse 23, it's that gospel that I have become a servant for. Y Pablo dice en el versículo 23 que es por ese evangelio que él se ha convertido en servidor de Cristo Jesús. Our focus is going to be verses 24 through 29. Nuestro enfoque va a ser versículos 24 al 29. Let's read that passage now. Vamos a leer este pasaje. Y dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. This passage is filled with great biblical truth Este pasaje está lleno de grandes verdades bíblicas through Paul's example on what it means to strive for the church. a través del ejemplo de Pablo, qué significa de luchar para seguir a Cristo. Missions is about sharing the gospel, which means building up the church of Christ. Misiones se trata de compartir el evangelio mientras estamos haciendo crecer la iglesia de Cristo. So as we dig into the passage, we're going to see 5 truths, I believe, that are related to our mission efforts. Así que mientras nos metemos en el pasaje, vamos a ver 5 verdades bíblicas que tienen que ver en cuanto a cómo iglesia, qué tenemos que hacer para hacer misiones. Look back at verse 24. Vamos de regreso al versículo 24. Paul says he rejoices in his sufferings Pablo dice que él se goza en lo que padece, for what is still lacking in Christ's afflictions. por lo que falta de las aflicciones de Cristo. Some might look at that verse and say, what does he mean by Christ's afflictions? Does that mean that Jesus didn't suffer enough on the cross? Algunos pueden regresar a este pasaje y pensar, ¿cómo es eso de las aflicciones de Cristo? ¿Será que Cristo no sufrió lo suficiente en la cruz? He is not talking about Christ's suffering on the cross. That was sufficient for sin. Él no está hablando del sufrimiento de Cristo en la cruz, porque eso fue suficiente para el perdón de pecados. What he is referring to is the suffering of Christ's church. Lo que sí está hablando es el sufrimiento de la iglesia de Cristo. You see, Paul knew this personally Pablo sabía esto personalmente because he experienced this at his conversion. porque él había experimentado esto en su conversión. Turn with me to Acts chapter 9. Vamos a Hechos capítulo 9. Before Paul was a leader in the church, he was actually a persecutor of the church. Antes de que Pablo fuera un líder de la iglesia, él era perseguidor de la iglesia. And he went by the name Saul. Y él iba por el nombre de Saulo. And in Acts chapter 9, Christ calls Paul to himself. Hechos capítulo 9, Cristo llama a Pablo para él mismo. And look at verses 4 and 5. Versículos 4 y 5.
Hechos capítulo 9, versículos 4 y 5 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesus tells him there that not that Saul was persecuting his apostles or his church, Jesús dice aquí que no era que Pablo estaba persiguiendo a Cristo, sino que estaba persiguiendo personas. although he was, Él estaba persiguiendo personas en este momento. ultimately that persecution was on Christ, Esta persecución finalmente era en Cristo Jesús, who's the head of the church. que es la cabeza de la iglesia. That's why he says, why are you persecuting me? Por eso dice, ¿por qué me persigues a mí? So Paul knew in Colossians here Así que Pablo sabía aquí en Colosenses that when he suffered for the gospel, de que cuando él sufría por el evangelio, it was as if those were Christ's afflictions. era como que si Cristo estuviera también sufriendo. So the first thing that we can be encouraged here in our mission efforts La primera cosa de la cual podemos ser animados en nuestro esfuerzo misionero is that when we go and share the gospel es de que cuando vamos a compartir el evangelio to our families, to our co-workers, to our friends, a nuestras familias, a nuestros compañeros o a nuestros amigos, Christ goes with us. Cristo va con nosotros. He is always with us. Él siempre va con nosotros. And when you face resistance, Y cuando usted encuentra resistencia, and when you face persecution in our world cuando usted encuentra persecución en el mundo for the gospel of Jesus, por el evangelio de Cristo, Paul says we can rejoice in that Pablo dice que podemos gozarnos en because eso, Christ suffers with us. porque Cristo sufre con nosotros. He is with us in our mission Él efforts. está con nosotros en nuestro esfuerzo misionero. So he starts off by that encouragement from his experience. Así que él comienza dando este ánimo a la iglesia por su experiencia. Let's look at verse 25. Vamos a regresar a Colosenses capítulo 1, versículo 25. Go ahead. Y dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Paul says the calling he has on his life is not something of his own initiative. Instead, it's a direct commissioning from God. Pablo dice que el llamado de Dios para él no era de su propia iniciativa, sino que es un llamado directo que viene de Dios. Paul knew the position he had was given from God for a purpose. Pablo sabía que la posición que Dios le había dado a él era dado por un propósito para Dios. You know, sometimes as believers, we can forget that God has put us in our position in life for a purpose. A veces como creyentes olvidamos de que Dios nos ha dado cierta posición o cierto lugar con un propósito para él. The family you're in, La familia en la que están, the job you have, el trabajo en el que están, the community you live in, la comunidad en la que viven, God has a purpose for why you're there, Dios tiene un propósito por el cual ustedes están ahí, to represent his son. de representar a su hijo. And Paul says with that purpose, Y Pablo dice que con ese propósito, he is called to present the full word of God. él es llamado a presentar la palabra de Dios de forma completa. You see, missions is empty without the word of God. Las misiones son vacías si no están llenas de la palabra de Dios. There are many missionaries in the world who do not present the true word of God. Hay muchos misioneros en el mundo que no presentan la verdad de la palabra de Dios. Those who want to be effective for Christ need to know his word. Aquellos que quieren ser efectivos para Dios necesitan conocer su palabra. Every single one of you in this room is a missionary. Cada uno de ustedes aquí en este lugar es un misionero. We talked about this weekend, missions is not geography, it's people. Hablamos este fin de semana de que las misiones no son geografía, sino que es personas. Therefore, you're a missionary to those who don't know Christ, who are in your area of influence. Usted es misionero a aquellos que no conocen de Cristo en su área de influencia. And the best way to prepare yourself to be a missionary Y la mejor manera de prepararse ustedes para ser un misionero is to know the fullness of God's word. es conocer la palabra de Dios. That means we need to be in his word daily. Necesitamos estar en su palabra todos los días. We need to be in fellowship of God's word. That's why I'm happy that Impacto has many groups that you can get involved in. Necesitamos estar en una comunidad o en una comunión de personas que conocen de la palabra de Dios. Es por eso que me gozo de que en Impacto hay un montón de grupos para estudiar su palabra. And we need to study the word of God under teaching in a corporate worship. Y necesitamos también estudiar la palabra de Dios de una forma que todos podamos estudiar juntos la palabra de Dios.
So my challenge for you here Así que mi reto aquí esta mañana is, are you committed to know the fullness of God's word? es, ¿usted está comprometido en conocer toda la palabra de Dios? Are you in his word daily ¿Usted está en la palabra de Dios todos los días so he can fill you with his truth, para que Él pueda llenarlo a usted con su verdad? to take it to a lost world that desperately needs to hear it? ¿De llevarlo a un mundo perdido que necesita escuchar su evangelio? Let's look at verses 26 and 27. Vamos a ver versículos 26 y 27. Y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A mystery in Scripture is something that was once hidden to the people of God, but now has been revealed. Un misterio en la Escritura es algo que había estado oculto para las personas, pero que ahora ha sido revelado por Dios. Paul is saying that God has now revealed the purpose and plan for his church. Pablo dice que Dios ahora ha revelado el plan y el propósito de Dios para la iglesia. In the Old Testament, God was clear to his people that one day the message would go out to the Gentiles, the whole world. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba claramente de que un día el Evangelio iba a ser predicado hacia los gentiles, hacia todo el mundo. But the mystery was, how would a Jewish believer fit with a Gentile believer in the New Testament church? Pero el misterio era cómo es que un creyente judío y un creyente gentil iban a ser parte juntos de hacer crecer la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento. Paul says that mystery has now been revealed by their unity in Christ. Pablo dice de que ese misterio ha sido revelado ahora cuando han sido unidos en Cristo Jesús. He explains this well in Ephesians chapter 3 verses 4 through 6. Él lo explica bien en Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 6. Let's read those verses. Vamos a leer esos pasajes. Efesios capítulo 3, versículos del 4 al 6. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. The gospel of Jesus is a gospel of unity. El Evangelio de Jesús es un evangelio de unidad. Paul says, as the Spirit spoke through the apostles and prophets, he revealed this mystery that Gentile believers and Jewish believers are now united as co-heirs with Christ. Pablo dice de que a través de compartir el Evangelio y a través de que el Espíritu viene a morar en las personas, ellos han sido unidos como parte de la iglesia de Cristo. In our nation, in the U.S. right now, we're very divided. En nuestra nación de los Estados Unidos estamos bastante divididos. There are some who vote for this party, others who vote for this party, and right now there's a lot of tension in the U.S. Hay algunos que votan por este partido, otros que votan por este otro partido, y hay mucha tensión en lo que es en todos los Estados Unidos. And there's a lot of debate on how can we unify ourselves. Y hay mucho debate de decir, bueno, ¿y cómo nos vamos a unir? For most Americans, it's we need a new president, we need a better Congress, we need the government to work together. Pero para nosotros es de que los americanos y los ciudadanos y el Congreso y el gobierno tienen que trabajar todos juntos. And in this moment, at least in our nation, it's a great opportunity for the church. Y en este momento, como iglesia, es una gran oportunidad para nosotros. The union our country needs is for people to hear the gospel, La unidad que la nación necesita es que ocupan escuchar el Evangelio de Cristo, to come in faith in Christ. de que profesen fe en Cristo Jesús. I love the body of Christ because no matter who you are, Amo el cuerpo de Cristo porque no importa quién sea usted, what your background is, cuál es su contexto, no matter what sin you have done, no importa qué pecado haya cometido, no matter if you come from a broken family here on earth, no importa si usted aquí
tiene una familia quebrantada, when you trust in Jesus Christ as your Lord and Savior, cuando usted confía en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, you are welcomed into the family of God. usted es ahora parte de la familia de Dios. You go from an enemy of God to a son and daughter of God. Usted era enemigo de Dios y ahora se convierte en hijo o hija de Dios. And you now have the support of the greatest family there is, the family of God, the body of Christ. Y ahora tienen el apoyo de la familia más grande de todas, de la familia del cuerpo de Cristo. And when we share the gospel with others, we are inviting them into the family of Christ. Y cuando compartimos el evangelio con otros, los estamos invitando a la familia de Dios. And we were evangelizing in San Pedro Sula earlier this week. Cuando estábamos evangelizando en San Pedro Sula a principios de esta semana, We met a woman who just really has a sour taste for the church. conocimos a una mujer de que tenía un sabor amargo en cuanto a lo que significa iglesia. She says, I don't need the church. Ella dijo, yo no necesito la iglesia. So I asked her, well, what is the church to you? Así que le pregunté, ¿qué es la iglesia para usted? And she talked about some building just down the road from her Y ella comenzó a hablar de un edificio que estaba ahí cerca de su casa, where some people gathered donde alguna gente se reúne and they didn't live what they professed they believed in. y ellos no vivían lo que ellos predicaban. And I said, well, I'm sorry that that's your experience for what you believe the church is. Y yo le dije, lo siento por la experiencia que he tenido, por lo que usted cree que es una iglesia. And I told her, but you're actually with the church right now. Y le dije, bueno, la verdad es que usted está con la iglesia en este momento. Because I told her, right now I'm sitting with 6 of my brothers and sisters. Porque yo le dije, ahorita estoy con 6 personas que son mis hermanos y hermanas en Cristo. 2 of us are from the United States. 2 de los Estados Unidos, 2 of them are from Impacto in San Pedro Sula. 2 de Impacto San Pedro Sula And 2 of them are from a church in Villanueva. y 2 de la iglesia que quedaba en Villanueva. And yet we're united in Christ. Y todos estábamos unidos en Cristo They're Jesús. my brothers and sisters. Ellos son mis hermanos y hermanas en Cristo. This is the church. Esta es la iglesia. It's not a building. No es un edificio. It's the people of God Es la gente de Dios living out their calling to be united in Christ que viven el llamado y ser unidos en Cristo Jesús and go preach his good news. para predicar su evangelio. So Paul here in Colossians chapter 1 talks about this beautiful mystery of how Christ brought us together under him. Así que Pablo en Colosenses capítulo 1 habla de este hermoso misterio de que como creyentes podemos ser unidos en Cristo Jesús. And he was talking to a church who lived in a city that was very divided, Y él hablaba a una iglesia en una ciudad donde ellos estaban bastante divididos, encouraging them like us, go preach the unity, the gospel of Christ, inviting others into the family of God. animándolos a ellos a hablar acerca de la unidad que Cristo ofrece en Cristo Jesús a través de su evangelio. Let's keep going and look at verse 28 again. Vamos ahora a ver el versículo 28 en Colosenses capítulo 1. Y dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Missions is not just about evangelizing. Misiones no solo se trata de evangelismo, It's also about making disciples. se trata también de hacer discípulos. Paul says here that when he proclaimed the gospel, he also admonished and taught everyone whom received that message. Pablo dice aquí que todo aquel que recibía a Cristo, él le enseñaba, incluso le amonestaba para que ellos crecieran en Cristo Jesús. He did not want to present to God infants in Christ. He wanted to present to God fully mature believers. Él no quería presentar a Dios bebés espirituales, quería presentar a Dios cristianos maduros. That should be our same mission as well. Ese debería ser también nuestra misión, That as people come to Christ, que cuando la gente viene a Cristo, we then disciple them and aid them in their growth. los discipulamos y les ayudamos a crecer. So the fourth thing we see here is that discipleship is important to missions. Así que la cuarta cosa que vemos aquí es que el discipulado es importante para las misiones. No matter who you are in the church, No importa quién es en la iglesia, whether you're the senior pastor or the new believer, si es el pastor principal o es un creyente que acaba de conocer a Cristo, we all need someone investing in us, discipling us. todos necesitamos a alguien que esté invirtiendo en nuestras vidas. It will build us up and encourage us to be who we're supposed to be in Christ. Nos va a animar y nos va a ayudar a crecer para ser las personas que Cristo quiere que seamos. So not only did we challenge you already to be in the Word of God on your own time,
Así que no solo los hemos retado a que ustedes tengan su tiempo con la palabra de Dios, but I'm challenging you. Do you have someone that you are discipling? pero también los reto a saber si ustedes tienen personas a las cuales ustedes están discipulando And do you have someone who's investing in you? y tiene a alguien que está invirtiendo en usted. We all need that. Todos necesitamos eso. Look at verse 29. Versículo 29. Dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. In the final verse of this section, Paul is very honest with the Colossians. En el último versículo de esta sección, Pablo es bien honesto con ellos. He says this mission effort that I was called to and you're called to, it's not easy. Él les dice que este esfuerzo misionero a lo cual yo estoy llamado y ustedes están llamados no es fácil. It takes great effort and energy. Toma gran esfuerzo y energía. The original word here means to toil, almost like an athlete on the athletic field. La palabra original significa hacer un esfuerzo, así como el atleta que está luchando en una carrera, Who gives all his energy on the field to one day get to that prize at the end of the game. que da toda su energía en el campo para un día ganar un premio delante de todos. As believers, you are secure in Christ, Como creyentes, ustedes están seguros en Cristo Jesús, but until your time is done here on earth or until Christ returns, pero hasta que su tiempo termine aquí o hasta que Cristo regrese, we're called to give all our energy for the mission of Christ. somos llamados a dar toda nuestra energía para la misión de Cristo Jesús. And the beautiful part of this is it's not about your energy. Y la parte bonita de esto es que no se trata de su energía, It's about leaning on the power that Christ has put in you. se trata de depender en el poder que Dios le ha dado a usted. He says it's the energy from Christ that powerfully works in me. Él dice que es la energía de Dios que trabaja poderosamente en él. If you're a believer in Jesus Christ, you have the Holy Spirit within you. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, usted tiene el Espíritu Santo en usted. He will give you the power to be his witness. Él le va a dar el poder para ser su testigo. He will give you the words to say when you share the message. Él le va a dar las palabras y qué decir cuando usted comparta su evangelio. Paul says, here are the things that you need to do, Pablo dice, estas son las cosas que ustedes tienen que hacer, but always remember it is Christ who works in you. pero recuerden que siempre es Cristo quien trabaja a través de ustedes. It's his power, not your power, that changes lives. Es su poder, no es el poder de Dios y no el nuestro lo que cambia vidas. So I love the name of your church. Así que amo el nombre de su iglesia, Impacto, that means to make impact. Impacto, porque habla acerca de causar un impacto. It's the only Spanish I know. Es la única palabra en español que conozco. So you need to represent that name Así que ustedes necesitan representar ese nombre for Christ. para Cristo, Make an impact for him hacer un impacto para Él wherever he has you. donde usted esté. That's going to be our prayer for you Esa va a ser nuestra oración por ustedes when we leave here and go back home. cuando nosotros nos vayamos y regresemos a nuestra casa. Is that God would take this church Es que Dios tome esta iglesia and make a great impact for the name of Jesus this year. y que haga un gran impacto en el nombre de Jesús en este año. Let's pray. Vamos ahora.